Me atacó el zorro. Me dejó desarmado, me duele todo. Pero poderoso Dios, aquí estamos. Gloria al Señor. Aleluya. Estamos en San Juan, capítulo 14. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Y habíamos quedado en el versículo 14, así que hoy leemos, ahora leemos del 15 hasta el final. ¿Amén? Gloria a Dios. Maravilloso es nuestro Dios. Leemos alternadamente entonces San Juan capítulo 14, versículo 15, tiene por título la promesa del Espíritu Santo. Dice así la palabra en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habría depositado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y ya nada tiene en mí. Todos juntos. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Gloria al Señor. Habíamos terminado en los otros días de los versículos 13 y 14, donde el Señor habla de la oración, del poder que tiene la oración. Amén, gloria a Dios. Y todos nosotros somos testigos, y cada uno, hermano, puede decir con propiedad que la oración tiene poder. Amén. Pero es como dice acá, pidiendo al Padre. Y esa expresión, ¿no es cierto? Pedir, ¿qué denota? Humillación, dependencia. Si yo pido a alguien, ¿no es cierto? Estoy dependiendo de esa persona, ¿no es cierto? Así el Señor, y en toda la palabra vemos que así es la oración, es pedir. Dios tiene poder, ¿no es cierto? Él nos ama, pero siempre se nos dice que tenemos que pedir. Y esa palabra de pedir, amén, denota, ¿no es cierto? Humillación. Una vez se dice, alguien que anda por la calle, ¿no es cierto? Anda pidiendo, ¿no? Está humillado, ¿no es cierto? Pide, y nosotros nos humillamos delante de Dios pidiendo, sabiendo que la oración tiene poder. Ahora, hermanos, ¿qué diferencia que hay con este evangelio moderno, que cuántas veces escuchamos, que hablan que decreto? ¿No? Y yo pensaba, ¿un decreto qué es? Es casi una ley, ¿no es cierto? Es una orden de una persona superior a alguien inferior. El gobierno hace decretos para que el pueblo obedezca. Cualquier institución hace decretos. A veces son decretos, por ejemplo, cuando la pandemia, ¿cuántos decretos había? ¿No? Que el Ministerio de Salud Pública decretaba, ¿no? De no juntarse más de 10 personas, de no... tantas cosas, ¿no? Esa tapaboca, esos son decretos, ¿no es cierto?
Pero siempre es una persona que no cumple esos decretos. ¿Está expuesto a qué? A la sanción, a que le multen. Entonces uno pensando, ¿no es cierto? Yo, el ser humano, ¿podemos decretar algo que solamente Dios puede hacer? Eso es un atrevimiento, ¿no es cierto? Decreto, es como diciendo que las personas tienen más autoridad que Dios, que es el soberano. Digo, que Dios nos ayude porque como que, no sé si la gente se pondrá a pensar en lo que está diciendo, decreto. Y hemos visto tantos disparates, ¿no es cierto? Y cosas, ¿no? Me acuerdo cuando antes de llegar el huracán María a Puerto Rico, ¿cuántos decretaban que el huracán iba a agarrar por otro lado y dándole orden? Eso cuando solamente es Dios, amén, que tiene autoridad y potestad, amén, para hacer que las cosas sucedan. ¿Sí, hermana Alicia? Cuando se enfermó, Melgar, creo que también hicieron un grupo así, como una reunión grande de cantidad. Y decretaban sanidad. Sanidad y no permitía que sí, Dios sí. que no. Y solo uno de ellos dijo no, que se iba a morir. Pero todos los demás que no, y que Dios lo tenía que sanar. Amén. Dándole órdenes a Dios, ¿no es cierto? Y tan clarita la palabra, y eso que nos quede claro a nosotros, porque no es que tienen tanta fe. Por eso los besan tienen más fe que yo. ¿Cómo le pueden decretar una bendición, decretar que acontezca algo? Si sencillamente y humildemente tenemos que pedirle al Señor para que nos bendiga, para que nos ayude, para que no sucedan cosas malas, ¿no es cierto? Sí. Y muchos lo harán por ignorancia, ¿no? Por eso, sí, muchos harán por ignorancia, porque se ven, la gente tiene, ¿no es cierto?, que ve eso en televisión, ¿no es cierto? Si están ahí, es porque Dios los puso ahí, pensarán, porque son de Dios. Y no todos los que aparecen, ¿no es cierto?, son de Dios. Amén. Pero que nos quede bien claro esto por la palabra, hermano, ¿no es cierto? Que es pedir humildemente al Señor, eso es la oración. Amén. Y otros se la de atrevidos, nomás que se creen tan importantes como que Dios tiene que hacer lo que ellos. Sí. Hace poco apareció uno ahí que vino, porque ya al final uno no puede mirarlos, hermano, porque te asquean, ¿no es cierto? Pero apareció uno que pusieron un poquito allí, que Dios le tiene que pedir permiso a él, no sé si entiendo bien, Dios le tiene que pedir permiso a él para Dios obrar en alguna cosa. Digo que a lo que llega el ser humano, el orgullo, la vanagloria, la ignorancia, porque dentro de todas esas cosas son ignorantes, ¿no es cierto? ¿Alguien más quiere aportar algo de esto? Yo me acuerdo la mujer de Ana, no me acuerdo cómo es el apellido. Uno conocido también que es de Maldonado. Sí, creo que es. Y decía que ella se le habían perdido una joya, no sé, en un hotel, y ella le mandaba a los ángeles que le buscaran la joya y los ángeles le habían encontrado la joya y se las habían devuelto. Sí, tremendo, tantas cosas, pero uno digo, tiene que, aunque el enemigo de repente en momentos que nos quiere hacer sentir chiquitos, que no tenemos fe o tantas cosas, ¿no? Uno tiene que remitirse a la palabra, lo que dice la palabra. Amén. ¿Alguien más quiere aportar algo, hermanos? Aleluya. Entonces pasamos, amén, ahora a estos versículos que hemos leído, que es la promesa del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y comienza hablando del amor. El Señor habló primeramente del amor, amén, de Él hacia sus discípulos, hacia su pueblo. Dice ahí cuando leímos San Juan 13, dice, y los amó hasta el fin, ¿no? Hablando del amor de Él hacia sus discípulos. Habló del amor que cada uno de los hijos de Dios tenemos que tenernos entre nosotros. Amén. Él dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. Y ahora Él habla, amén, del amor que tenemos que tener de nosotros a Él. Y cuando hay amor, hay obediencia. Los mandamientos no se hacen una carga, amén. Los mandamientos no son gravosos. Para muchos hermanos, los mandamientos de Dios son gravosos. Ahora, ¿por qué son gravosos los mandamientos de Dios para algunas personas? Porque no cumplen. Sí, pero ¿por qué no le aman? No aman a Dios. Amén, no aman al Señor. Pero el que ama al Señor, y eso uno lo ve, ¿no es cierto?, en la vida diaria, en los tratos con nuestros semejantes, con nuestra familia, un hijo, ¿no es cierto? Te amo, papá, pero el padre dice que venga antes de las 12 y vuelve de madrugada. El padre dice que, y bueno, al final, tanto que sí que me ama, pero no me haces caso, ¿no? Porque el amor se traduce, ¿no es cierto?, en obediencia.
un esposo o una esposa que le digan que le ama, ¿no es cierto? Pero la mata de hambre o la engaña o tanta cosa, ¿dónde está el amor? No. Porque el amor, ¿no es cierto?, es dedicarse a esa persona, amén, serle fiel, obedecerle, tratar de agradarle, amén. El esposo que ama a la esposa, o la esposa que ama al esposo, trata de agradarle, amén, porque le ama, amén, gloria al Señor. Y así también, el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, amén, aleluya, bendito el Señor. Y cuando dice acá, si me amáis, guardad, es una actitud continua. Amén. Es todos los días. Si mañana leemos esta palabra, es lo mismo, ¿no es cierto? Si me amáis, guardad. Amén. No tiene que estar sujeta. Veo que hay gente que se enamora de Dios porque Dios le bendice, pero después como que ya Dios le contesta en una oración o le hace esperar en algo, en una prueba y ya no ama tanto a Dios. Amén, pero el amor a Dios debe ser una constante en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Si me amás, guardad mis mandamientos. Gloria a Dios. No es solo una emoción. Amén. Es algo, ¿no es cierto?, que perdura. Es un sentimiento en nuestras vidas que perdura. Aleluya. Y para amar a Dios, hermanos, ¿qué pasos tenemos que dar? Solamente decir, bueno, tengo que amarlo. O cómo serán los pasos que nosotros tenemos que dar para amar a Dios. Tenemos que conocerle, ¿no es cierto? Buscarle, experimentar, tener experiencias con Él. Ahí es la manera que uno va aprendiendo a amar al Señor. La persona que recién se entrega al Señor, bueno, tal, le gusta, el Señor, hizo cosas, pero todavía no tiene esa experiencia de amar al Señor, ¿no? Pero después, con el tiempo, ¿no es cierto?, ese sentimiento se va arraigando en nuestras vidas y amamos al Señor, y porque amamos al Señor, guardamos su palabra. Amén. Gloria. ¿Y qué es guardar los mandamientos? Porque acá hay dos cosas, hermano, que por ahí nos critican. Habla de amor y de guardar los mandamientos. Para la mayoría de los cristianos, esas dos cosas no pueden ir juntas. Porque hablan del amor por un lado y los mandamientos, los cuales le dicen también legalistas. Entonces, según la mayoría de los cristianos, el que guarda los mandamientos es legalista y no ama a Dios. No puede amar. No ama a Dios y no puede amar al prójimo. Acá el Señor nos dice las dos cosas tienen que ir juntas. Amar a Dios y guardar los mandamientos. Hace poco, la hermana Juanita había mandado un mensaje equivocado. A alguien le dijo, qué lástima que ustedes no tienen amor. Algo así te puso, ¿no? Qué lástima que ustedes no tienen amor. Y ella le dijo, porque amamos a Dios, le guardamos sus mandamientos y por amor a Dios andamos por los pueblos llevando la palabra. Tiene un concepto, ¿no es cierto?, del amor, que es todo pasar la mano, que es todo suavecito, ¿no es cierto? Pero acá es bien clarita la palabra. Si me amás, guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos del Señor? ¿Qué es guardar los mandamientos de Dios? ¿Qué entienden ustedes? Cuando el Señor dice acá, guardad mis mandamientos. ¿A qué mandamientos se refiere? Es retener la palabra del Señor, lo que lo conduce. Amén, es retener la palabra, pero más preciso. Vivir como el Señor le agrada. Vivir como el Señor le agrada. Por ejemplo, tenemos el caso que el Señor relató, ¿no es cierto?, del hombre aquí que cayó en manos de ladrones, ¿no? Era un levita, ¿no? Que cayó en manos de ladrones. Pasa un sacerdote y pasa un levita por allí, que tenían las cosas para hacer bendición a esa persona. Pero cada uno habrá pensado, yo ya cumplí con Dios, yo no voy a gastar, no voy a perder tiempo con esto, porque había que perder tiempo, ¿no es cierto? Había que gastar, porque cuando él lo llevó al mesón, amén, el mesonero le dijo, él le dijo al mesonero, todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Es decir que en esa actitud de misericordia hacia una persona necesitada, hay que hacer un esfuerzo. Y eso se ve, hermano. Si se ama al Señor y se aman los mandamientos del Señor, hay un desgaste físico para servir al Señor, porque usted le ama y quiere guardar su palabra. Hay gastos económicos. Se rompen los vehículos. ¿Qué más?
se quita tiempo a la familia, muchas veces, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas hay? Sí, Gabriel. Uno se puede enfermar también. Se puede enfermar, amén. Amén. Entonces se ve ahí, hermano, ¿no es cierto?, que amar a Dios y guardar sus mandamientos conlleva, ¿no es cierto?, una tarea que cuesta, que no es fácil. ¿Por qué se hace? No, porque hay que levantarse temprano, como los hermanos que necesito cuando salen. Se levantan temprano. Van con sus gastos, ¿no es cierto? Tanta cosa. De repente hasta se privan de un cumpleaños, una fiesta o van después cuando llegan. Pero primero es el Señor. ¿Por qué se hace todo eso? Porque se ama al Señor y se guarda el mandamiento. Porque ¿qué dice el mandamiento del Señor? Que tenemos que llevar la palabra. Amén. Entonces, tanta cosa, hermano. No solo cuando se habla de mandamiento se refiere a los mandamientos del Antiguo Testamento. El Señor también dejó mandamientos. Amén. Ahora, ¿qué pasa con los mandamientos del Antiguo Testamento? También, hermanos, porque Dios lo cambia. ¿Qué es lo que no guardamos? No guardamos los mandamientos que tienen relación a las fiestas. Nosotros no celebramos la Pascua, ni la fiesta de las cosechas, ni la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué no celebramos? Porque eso era un tipo de Cristo. Ahora Cristo vino, ¿no es cierto? Él cumplió todo lo que esas fiestas tipificaban. Amén. Pero los mandamientos de Dios que tienen relación con la moral, esos mandamientos se guardan. El Señor, por ejemplo, en lo moral, ¿qué dice? No robarás, no adulterarás, no mostrarás tu desnudez, no darás falso testimonio. Eso perdura, eso lo mandó el Señor en el Antiguo Testamento y eso perdura. Eso lo encontramos de una u otra manera en las cartas de Pablo. Amén. Y el Señor mandó, ¿no es cierto?, amar. Y cuántas cosas, ¿no es cierto?, el Señor, amén, mandó en su palabra, tanto en el Antiguo Testamento como Jesús en el Nuevo Testamento. Así que las dos cosas van juntas, hermano. Amén, porque es tremendo cómo la gente separó esas cosas, ¿no es cierto?, y es todo amor y no hay mandamientos del Señor para guardar. Y el Señor dice, sí, me amad, guardad mis mandamientos. No podemos decir que amamos a Dios y andamos de cualquier manera. No podemos decir que amamos a Dios y no nos importa lo que el Señor nos pidió que hiciéramos. Amén. ¿Alguien quiere aportar algo, hermano? Sí, hermano Richard. Pastora, a mí hay uno de los mandamientos dice, porque dice que el amor de Dios tiene que demostrarlo en hecho, ¿no? Amén. Y muchas veces a mí, en el caso mío, me preguntan, en el caso de los otros días, nomás estaba en Gualeguaychú, había un viejito que quería pasar de Gualeguaychú a Uruguay y no puede pasar en bicicleta, ¿no? Él venía con un cargamento y él quería pasar a toda costa, ¿no es cierto? Y los milicos lo detenían ahí y pasaban vehículos, ¿no es cierto? Y nadie lo levantaba, entonces yo en un rato cuando llegué ¿qué paso? Le dije. No dije esa palabra, le dije a un compañero y cuando el hombre, si a mí me liberan yo lo paso. Dice, ¿por qué? Digo, porque nada, yo le comentaba a varios, ¿no? Porque dice el amor, si vos tenés que demostrar el amor con hechos, ¿no es cierto? Porque si no lo demostras con hechos también se te cuenta. Si vos podés tenerlo, tener al alcance tu oportunidad y no te cuenta como pecado, ¿no? Amén. Como maldad también. Sí. Porque, Si puede hacer lo bueno y no lo hace, y a veces ese mandamiento es el que muchas veces me trabaja a mí porque a veces yo ando una ruta y veo una persona, me hace señas, porque casi siempre paro, pero hay veces que no paro y después que me voy me trabaja la mente y te pido perdón al Señor. Porque muchas veces hay casos y casos, ya sabemos que hay casos difíciles que pueden pasar también con personas que no son buenas, ¿no es cierto? Pero es un caso como del hombre ese que fue dejado herido en el camino, ¿no es cierto? Pasan los otros, amén, no quieren perder tiempo, ¿para qué se largó así? Si saben que no lo dejan pasar, hay tantas cosas, ¿no es cierto? Pero aquel samaritano se detuvo, perdió tiempo, capaz en la casa lo estaban esperando, ¿no es cierto? Amén. Y qué tremendo, hermano, pues yo meditaba en esto y pensaba, ese samaritano que iba también, él tenía que llegar a su casa, capaz sabía que su esposa tal hora estaba esperando con la comida, ¿no es cierto? Él se demoró por hacer un bien. ¿Y cuántas veces, hermano, los hijos de Dios, por servir al Señor y amar al Señor y amar a su prójimo, muchas veces tienen problemas también en su casa? ¿No es cierto? Porque a veces pensamos que porque yo sirvo a Dios,
no me tiene que pasar nada malo, pero a veces llegamos, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué habrá dicho el samaritano? Y bueno, había un pobre hombre herido, y habías dejado, y dice, bueno, vos sos un samaritano, no te quieren. ¿Quién te va a pagar? ¿Quién te va a devolver lo que vos gastaste y tanta cosa, ¿no es cierto? ¿Y cuántos hermanos hay que sirven al Señor y vuelven a sus hogares y lo que encuentran es reproche, ¿no es cierto? Y cosas. Pero hay que seguir adelante. Amén. Gloria al Señor. Hay que seguir adelante. Quería decir algo. No sé si está de acuerdo esto, pero ayer se compartió un versículo que de ahí de Tesalonicenses que dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todo, ¿no? Encierra también el amor. Amén. El amor. Porque el amor también a los ociosos dice, ¿no? Porque hay que aconsejarlo, hay que perder tiempo, ¿no es cierto? A veces cuando pensamos, ya no tiene arreglo, pero ¿cuánto bien hace una palabra a tiempo? ¿Viste? Un consejo. Amén. Que más era sostener a los débiles, todo eso requiere un esfuerzo. Paciencia, ¿no es cierto? Todo requiere un esfuerzo, sea físico, sea material, ¿no es cierto? El tiempo, amén. Pero ahí se demuestra que se ama a Dios y se guarda sus mandamientos. Amén. ¿Hay más que sí, hermano Luis? Pensando en eso, pastor, es como cuando íbamos a ver a Omar, por ejemplo. ¿Cuántas veces llegábamos allí y lo veíamos re mal, ¿no? Y hemos tenido paciencia y orando y al Señor que nos diera su sabiduría también, porque digo, a veces llegábamos y él estaba contento, nada más, pero a veces llegábamos y lo encontramos. Y eso también le digo, era para uno, si uno de repente va a mirar lo humano. A mirar lo humano, no vengo más, y sí. Acá, de allá hasta acá. Pero confiando, ¿no es cierto?, en el amor de Dios y teniendo misericordia esa vida, ¿no? Amén. 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 Es un esfuerzo. Cuando dije, pero vine hasta acá, gasté todo, porque se gasta el tiempo, los materiales, ¿no es cierto?, todo. Vine hasta acá para encontrarlo así. Pero siguieron y ahora, ¿no es cierto?, es un testimonio, es una perla. Amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso, hermano. Yo una vez leía de un testimonio, dice que un barco naufraga y se salva solamente un hombre y una niña. Y el hombre iba arrastrando a la niña hasta la orilla, pero por allá se queda sin fuerza y se desmaya. Y cuando despierta en la orilla, encuentra a la niña acariciándolo. Entonces ese hermano que predicaba, que no, ellos que predican en la radio, ¿sí?, decía, y cuando tú llegues a las playas del cielo, amén, ¿quién te estará esperando para darte gracia que estás aquí? Y eso hermano, no se puede pagar, ¿no es cierto? ¿Y cuántos habrá, hermanos, amén? Que se adelantan a nosotros, que por el testimonio, por el trabajo de los hijos de Dios, llegaron allá y están esperando aquel, amén, que me fue de bendición, que me alcanzó la palabra. Amén, seguramente ese Señor lo viene antes, Omar va a partir antes que los hermanos. Amén, pero va a estar, ¿no es cierto?, esperando allá en las playas del cielo. Amén, esperando esos hermanos que se esforzaron, que fueron, sin mirar la condición, que tuvieron esperanza, hermano. Así que qué maravilloso. Sí, una vez que llegué allá con el hermano Samuel, que el hermano Samuel quedó desarmado cuando lo vio que no se quería levantar y luchamos con él y lo hicimos levantar y parecía que el hermano ya lo sentía que había perdido. Todo perdido. Otra vez lo encontramos borracho en la calle también, ¿no? Y yo veía el dolor que sentía el hermano Samuel, ¿no? Amén. Pero porque Dios es una prueba y Dios está viendo también todo eso. Y Dios está trabajando también, aunque está trabajando en él, está trabajando en nosotros también. Amén. Y gloria al Señor, hermano Alberto. El día martes nosotros vamos a visitar a Ana Bertinán también, pero siempre le mando un mensaje el día anterior o el día mismo. A veces tiene excusa, a veces el otro día me dice, mira que no voy a estar en casa porque tengo visita, pero no voy a estar en casa pero tengo gente en casa. Y sí que estaba, entonces, y entonces bueno, ya una casa menos, más o menos vamos acomodando los horarios. Y ayer no le escribí porque ella quedó en avisarme, porque el otro martes pasado se trajo 2 muebles, entonces estaba muy dolorida y no nos podía recibir. Entonces yo dije, no se haga problema, hermana, vamos a estar orando y bueno, será el próximo martes. Sí, el próximo martes yo te aviso. Esperé el martes, nunca me avisó y bueno, llegando a Quebracho, le digo, Fabiana, no le escribí a Ana porque me dijo que me iba a avisar y
y como que Fabián solamente con la mirada ya me dijo y yo sentí, digo, bueno, le voy a escribir antes de salir a la visita. Y bueno, y le escribo y me dice, sí hermano, aquí estoy, ya me estaba escribiendo ya prácticamente. Cuando yo le puse, Dios le bendiga, nada, ¿cómo estás? Ya enseguida me escribió y mi no me estaba respondiendo, así que capaz que no. Me dice, no hermano, lo estaba esperando, así que bueno. Y así es, ¿no es cierto? Por eso yo la pasé. Llegamos a la casa y nos llevó un tiempito más, bueno, pero gloria al Señor porque lo hacemos como amén. El Señor pastor. Con la esperanza de que esa vida sea salva. Y ella estaba en la casa, la hija no iba a venir. La hija vive cerca de las termas. Y le dijo, ¿por qué no te quedas hoy martes? Y dice, no, porque vienen los hermanos de la iglesia y yo quiero estar. Aleluya. Así que como que a mí el Espíritu Santo me decía, bueno, escribirlo. Cuando Fabiana me miró, yo entendí, digo, que tenía que escribirlo. Y gracias a Dios llegamos y los estaba esperando con un fuego calentito allí. Bueno, gloria al Señor. Y nos gozamos de poder compartir la palabra allí con esa, quedó muy agradecido. Porque van aprendiendo a amar al Señor, ¿no es cierto? Primero es una religión, ya sé bien la palabra que me dice, ¿no es cierto? Pero después van aprendiendo a amar al Señor. Y yo me acuerdo, hermano, con Cepecilla Quebracho, lo que era Idalina, ¿no? Idalina nos recibió porque cuidaba a la madre, estaba allí, pero no le entraba nada, ¿no es cierto? Y ahora lo que es Idalina, ¿no es cierto? Amén. Llevó años, ¿no es cierto? Pero la palabra va obrando y el amor, amén, que no se le abandona, porque aún cuando ella no estuvo acá, los hermanos le escribían, ¿no es cierto? Trataban de ella se dio cuenta que la tenía, que se acordaban de ella, amén. Gloria. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, hermana Diana. El hermano Iván que está viniendo con nosotros al culto, la verdad que él nos decía el otro día que estaba muy agradecido con el Señor por lo que estaba haciendo Richard por él, ¿no? Por traerlo a los cultos, llevarlo, preocuparse, escribirle, aun cuando él está mal o le pide oración o algo. Y aún los domingos a veces compartimos algo con él, estamos al mediodía con él a veces y él decía, ese tiempo que en la otra iglesia a mí nadie me dedicaba tiempo, todos me dejaban excluido, los de plata se iban por un lado, los que tenían vehículos se iban por un lado, como que estaba dividida la iglesia, ¿no? Y acá yo veo que todos son iguales, dice, allá las mujeres estaban por un lado y los varones por otro. Acá no, dice, acá están entreverados y se ve la diferencia, y él notaba, decía eso, ¿no? Y bueno, uno le da gracias a Dios por eso. Amén. Que Dios nos ayude a seguir así, amén, a seguir más, amén, porque nunca tenemos que conformarnos tampoco, hermano, amén. Gloria al Señor, aleluya. Y entonces como consecuencia, ¿no es cierto?, de ese amor al Señor, de guardar su palabra, de guardar sus mandamientos, es el versículo que dice, y yo rogaré, amén. Es decir, que es una consecuencia de ese amor, amén, de guardar la palabra, y yo rogaré. No es que él va a venir porque sí nomás, o porque conocemos la palabra, sino a consecuencia de actitudes que tiene el Hijo de Dios, amén, dice el Señor, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, amén. Y acá también, hermano, porque si uno lee así, yo rogaré al Padre, ¿cómo Jesús? Si dicen que Jesús es Dios, le va a estar rogando al Padre, que también es Dios. Pero Jesús siempre nos mostró la humildad y la dependencia de Dios. Él era Dios también, pero él, al enseñarnos, ¿no es cierto? Porque no era que él rogarle, tenía que rogarle para que Dios mandara, sino que estaba prometido, ¿no es cierto?, que Dios iba a enviar su Espíritu Santo, ¿eh? Pero también es una enseñanza para nosotros, como si el Señor Jesús, amén, le rogaba al Padre, ¿cuánto más nosotros tenemos que rogarle al Padre? Amén. Y dice, Dios dará otro consolador. Y esa palabra consolador, hermano, uno entiende, ¿no?, que alguien que consuela, pero es más que consuelo, ¿no es cierto? Dice que la palabra consolador en griego es paracletos, y paracleto es abogado. Y es la misma palabra que usa Juan, este mismo apóstol, pero en 1 Juan dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Así que el consolador, paracleto, abogado, es el mismo. Amén. Y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y cuando dice, os dará otro consolador, esa palabra otro nos da la idea que es otra persona que va a hacer el mismo trabajo que Jesús. Por ejemplo, si usted está trabajando con un compañero y ese trabajo que usted está haciendo no puede hacerlo solo,
Y el compañero le dice, mira que mañana no puedo venir. ¿Y cómo los hablé? Y yo no puedo trabajar. Bueno, pero te mando a otro. Te mando a otro. Y así también, ¿no es cierto? Jesús les estaba hablando que se iban a ir, que Él se iba a ir, que iba a ir a volver al Padre, ¿no es cierto? Pero les mando otro Consolador. Otro que iba a hacer la misma tarea que Él. Y el Espíritu Santo hace la tarea de Cristo aquí en la tierra. Amén. Cuando los discípulos estaban con Él, ¿no es cierto? Él los consolaba, los alentaba, los retaba, ¿no? Los exhortaba, tantas cosas le hacía el Señor que estaban allí. Pero vieron que más adelante el Señor decía, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque Jesús estaba limitado. Si Él estaba con los discípulos en Jerusalén, no podía estar en Galilea. Y el Espíritu Santo, como es Dios, como es una persona divina, tiene también la virtud de ser omnipresente y está en todos lados. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Jesús no iba a estar para siempre, pero ese otro Consolador, amén, gloria al Señor, iba a estar con nosotros, le hablaba a los discípulos y habla a la iglesia, que iba a estar para siempre. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Y hermanos, cuando hablo del Espíritu Santo, después habla del Espíritu de verdad, y bueno, muchos nombres tiene el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, es una persona. Nosotros sabemos que Dios es trino, ¿no es cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son Dios, cada uno cumple una función, ¿no es cierto? El Padre es el Creador. Jesús dice que está en los cielos, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y aquí tenemos al Espíritu Santo, que nos ayuda también en la intercesión aquí en la tierra. Amén. Gloria al Señor. En el cielo intercede Cristo por nosotros y aquí en la tierra tenemos al Espíritu Santo. ¿Ustedes han escuchado que alguna persona aquí en la tierra le dicen el vicario de Cristo? El Papa, le dicen, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir vicario? Que es el representante. Ellos dicen, los católicos dicen que el Papa es el representante de Cristo en la tierra. No, hermano, el representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Amén. Que es infalible. El Papa no es infalible, es una persona, ¿no es cierto? Y tiene todos los atributos de Dios. Es el Espíritu Santo. A través de la palabra, hermano, vemos que el Espíritu Santo es una persona. Amén. Gloria al Señor. El Espíritu Santo tiene atributos como una persona. Alguien que pueda leer, por ejemplo, Hechos 5, 3 y 4. Hechos 5, 3 y 4. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Acá Ananías, sabemos la historia, ¿no es cierto? Y Pedro lo recrimina, amén, y le dice, has mentido al Espíritu Santo. Porque ¿saben qué, hermano? Muchas veces van a llegar a sus hogares y los llamamos testigos de Jehová. Amén. Y ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, que es una influencia. No que es una persona, porque ellos creen solamente en Dios, no creen en la Trinidad. Y si ustedes le abren de la conversación y son blasfemos. Amén. Porque ellos dicen que el Espíritu Santo es solo una fuerza, un viento, una influencia. Hermano, si fuera solamente una fuerza, una influencia, no se podía mentirle. Pero acá, ¿no es cierto? Y después Pedro lo pone en lugar de Dios, porque dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que el Espíritu Santo es Dios. Amén. En Hechos 13:2 también vemos, ¿no es cierto? Por esto que el Espíritu Santo es una persona, tiene personalidad. Hechos 13:2. Ministrándose esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra para que Dios hizo nombre. El Espíritu Santo habló, amén, y separó a dos siervos para la obra. ¿Cómo habló el Espíritu Santo ahí? Está en la manera que ustedes quieren interpretarlo. Puede haber tomado a una persona, ¿no? ¿Cómo será? ¿Qué piensan ustedes? Si alguien les pregunta, a ver los que están sirviendo al Señor, que llevan la palabra a otros lugares, y le preguntan, sí. A través de una persona.
está exponiendo, por ejemplo, en una prédica, se está exponiendo la palabra en ese momento. Pues sí, pues, a través de la boca de un siervo que está dando la palabra. Y allí el Señor habló. ¿Qué otra manera? Por profecía también. Amén. Pero el Espíritu Santo habló, no sé cómo. Eso creo que el Señor lo deja a criterio nuestro cómo lo hizo, ¿no es cierto? Pero no había dudas que era el Espíritu Santo que estaba hablando. Amén. Y ellos obedecieron y vemos, ¿no es cierto?, la bendición que fue. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. También 28-25. ¿Alguien que lo lea? Como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo. Amén. Acá, amén, está atribuyéndole, ¿no es cierto?, el poder de hablar, amén, a través de... Y entonces acá también puede ser que ahí en Hechos 13, como estaba en la iglesia de Antioquía, y como decía la hermana Richard, ¿no es cierto?, tal vez habló, amén, a través de un siervo que está dando la palabra, porque acá el Espíritu Santo había hablado a través del profeta Isaías. Amén. Y hay muchos versículos más, hermanos, que nos muestran que el Espíritu Santo es una persona. Amén. A esa persona el Señor prometió enviarla, amén, en lugar de Él para que esté con su pueblo para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. Dice el Espíritu de verdad. Amén. Y Jesús es la verdad. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. El Espíritu Santo es la verdad, porque habla acerca de la verdad. Amén. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, el cual dice el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Aunque el Espíritu Santo esté actuando y obrando, el mundo, la persona que cerró su corazón para con Dios, que no quiere creer en Dios, que no le ama, que no guarda su palabra, no entiende las cosas de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús hacía milagros y estaban aquellos religiosos que veían los milagros, porque veían los muertos resucitar, veían los ciegos ver, los mudos hablar, los cojos, ¿no es cierto?, ser restaurados. Y sin embargo, ¿a qué atribuían ese poder? Al diablo, el segundo. Estaban viendo, ¿no es cierto?, pero no creían. Y en el día de Pentecostés, que estaba lleno de religiosos, y cuando empezaron los hermanos a hablar en lengua, ¿qué decían esta gente que no amaba a Dios? Que estaban todos borrachos, ¿no? Entonces, ¿por qué dice? Porque no le ve ni le conoce. ¿Amén? Y así también, hermanos, amén, gloria al Señor. Nosotros, yo me acuerdo cuando éramos nuevos, yo le contaba a mi vecina que había recibido el Espíritu Santo y hablaba en lengua. Y claro, ella lo escuchaba, pero escuchaba lo que diría. Porque hay cosas, ¿no es cierto?, que el mundo no entiende, que no podemos compartir. Amén. Y tantas cosas así, ¿no? Si bien testimonio y cosas de lo que Dios hace, sí, pero esas cosas espirituales como tirar perlas a los cerdos muchas veces. Pero vosotros se le conocéis, porque mora con vosotros, porque así el Espíritu Santo está, y así estaba en el Antiguo Testamento con su pueblo, les acompañaba, abría la roca, les daba comida, ¿no es cierto? Estaba, pero ahora dice, estará, hablando de un futuro, amén. ¿A qué se refiere ese futuro? Cercano al día de Pentecostés, amén, cuando el Espíritu Santo iba a ser derramado, amén, y ahí va a estar en nosotros. Es algo, es como un misterio, es algo tan maravilloso, pero el Espíritu Santo hace morada. Amén. Dice Pablo que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios viene a ser morada en nuestro cuerpo. Se apodera de nuestro espíritu. Amén. Qué maravilloso. No hay palabras, hermano, para poder describir. Y no hay, ¿no es cierto?, una mente tan abierta para el Señor que podamos entender, porque es tan grande la misericordia de Dios, que el mismo Dios venga a ser morada en nuestras vidas. Amén. Y por eso Él dice que el Espíritu Santo, una de sus tareas es santificarnos, hermano. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pero la gente del mundo no le ve y lo conoce. No hace mucho tiempo estaba hablando con una vecina, y yo no sé si alcanzó a venir a la iglesia acá, no me acuerdo, pero ella decía, yo voy por las iglesias porque yo observo. Yo me gusta observar, la que está bien. Y yo voy a decirle, ¿qué conclusión va a sacar ella si no tiene el Espíritu de Dios? Si no ama a Dios, no obedece a Dios, y se la daba que iba a las iglesias para observar. Digo, qué ignorancia, hermano. Que vamos, ¿no es cierto?,
a poder juzgar las cosas que hace Dios a través de un hermano, que van a poder juzgarlos de afuera que no entienden. Por eso digo que uno nunca puede hacerle caso, ¿no es cierto?, a un mundano. Que Dios nos ayude. Porque a veces parece que no dicen tantas verdades, ¿no es cierto?, de un hermano. Pero hay que tener cuidado de hablar de un hermano, ¿no es cierto? Y hacerle caso a un mundano cuando habla de un hermano. Una persona que no se congrega, una persona que no está sometida, tampoco... Juzga todo humanamente, ¿no es cierto? Y juzga, ¿no es cierto? Pero que Dios nos ayude a nosotros, los hijos de Dios, a hacer caso a esas cosas, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude. Alabado Dios. Y estará en vosotros siempre. En un momento pasó con hermano Iván, que estábamos comiendo y vino la otra persona que no tiene a Dios ni nada. Y el que le hablaba y le compartía del Señor, que supuestamente el pastor, lo invitó a sentarse y empezaron a conversar. Y empezó a hablar de los hermanos de la iglesia. Yo ya me había levantado de la mesa y el muchacho se fue, se iba a salir para afuera. Y yo lo alcancé a él porque nos fuimos a trabajar. Y ahí sí quedó re confundido porque no podía creer, contándole a un mundano los errores de la propia iglesia, hermano. Y seguro, y me preguntaba a mí por qué hacía eso, ¿no? Y por el amor del Señor podía responderle de que no es así, eso no es de esa manera. Lo que pasa en la iglesia se queda en la iglesia. Amén. Y no podés hablar con una persona así. A veces uno se encuentra en situaciones difíciles y no sabe qué decir, porque hay hermanos y hermanos, ¿no es cierto? A mí me han dicho, sí, pero ese que va a tu iglesia me quedó debiendo y nunca más me pagó. ¿A usted le ha pasado que le digan alguna vez así? Y uno no sabe qué decir, bueno, hay que orar por él, o estoy orando por él, que Dios lo toque, ¿no es cierto? Pero tantas cosas así, ¿no? Me acuerdo que mi hermano que tenía comercio y una vez me decía de una creyente, ¿no?, muy nombrada de otra iglesia, y fue al comercio y le dijo, dame esta chinela, dice que me las pruebo y si no me quedan bien, te las traigo y si me quedan bien, te las vengo a pagar. Y no apareció ni a llevárselas ni a pagarlas, ¿no es cierto? Entonces me decía todas esas cosas. Y bueno, ¿y cuántas a nosotros nos han dicho, sí, pero hermano, que va a tu iglesia, pero no trabaja, no, esto, lo otro, y uno ahí queda, ¿no es cierto? Pero más vale callarnos, amén, y no apoyar, aunque uno sepa, ¿no es cierto?, que es la verdad, apoyar a un mundano, ¿no? ¿Alguien más quiere aportar algo, hermano? Aleluya. Y acá en el 18, ¿no es cierto?, le dice algo tan maravilloso, ¿no? Dice, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros, porque hay que imaginarnos y trasladarnos, ¿no es cierto?, a la situación que estaban viviendo los discípulos, que el Señor le hablaba de su pronta partida, le había hablado que Judas le iba a entregar, que Pedro le iba a negar, y todas esas cosas, y ellos cómo se sentirían, que iban a quedar solos, y era difícil, había sido difícil cuando andaban con Cristo, ahora sin el Señor lo que iba a hacer, pero dice, yo no os dejaré huérfanos. Un huérfano es alguien que no tiene ni padre ni madre, no es ni una persona que le guíe. Vendré a vosotros. Amén, como dicen, ¿no es cierto? El salmista, como dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Gloria al Señor. Aleluya. Todavía un poco, le dice el Señor, y el mundo no me verá más. Porque después, hermano, que Jesús murió y resucitó, Él no se apareció más al mundo. ¿Quiénes fueron los que le vieron después que resucitó? Solo sus discípulos. El mundo no le vio más. Él se apareció a los discípulos, se apareció ahí en el aposento alto, se apareció allá cuando estaban pescando, se apareció allí en el monte cuando Él subió al cielo, ante 500 hermanos a la vez, dice Pablo. Muchas veces se apareció. Porque dice, muchas veces se apareció hablándoles acerca del reino de Dios, pero se aparecía a los que le amaban. Nunca más se apareció al mundo. Por eso dice acá todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué precioso, hermano, porque les estaba hablando que iba a morir, amén, que iba a entregar su vida, pero después le dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Cómo? Y uno puede imaginarse, ¿no es cierto?, los pensamientos contradictorios que había en la mente, ¿no es cierto?, de estos discípulos, ¿no es cierto?, que le dice que se iba, que iba a morir, pero ahora dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Y qué precioso como lo explica Pablo, ese pasaje, ese versículo tan conocido, allí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria al Señor. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y eso creo que lo entendieron, ¿no es cierto? Desde el día de Pentecostés en adelante fueron entendiendo, amén, que el Señor estaba en ellos, amén. Dice el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué comunión, hermanos? Amén. Gloria a Dios. El que tiene mis mandamientos, tiene mi palabra y la guarda, amén. No que la conoce simplemente, sino que guarda la palabra. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Amén. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y ahora esa palabra, hermano, me manifestaré. ¿Cómo es que el Señor, porque dice me manifestaré, se le manifestó allí, a todos se nos ha manifestado el Señor? ¿Cómo se manifiesta el Señor? Cuando dice me manifestaré a él. ¿Cuándo nos damos cuenta que el Señor se ha manifestado en nuestras vidas? Cuando oramos, sentimos su presencia. Cuando lloramos, cuando pedimos y nos contesta. Cuando vemos la mano de Dios tocando, obrando en las vidas, haciendo milagros. Amén. Ahí vemos que el Señor se manifiesta. Aleluya. No hay visiones, no es cosas, ¿no es cierto? Sino que se manifiesta de una manera real, literal, a nuestras vidas. Yo ayer hablaba con una persona que el caso mío fue que, bueno, me caí, me resbalé, pisé una tuna, una hoja y me di un porrazo, pero no sé, yo no sé qué pasó, no sé que caí, me golpeé la cabeza, lo que más porque me dolió un poquito, pero así como me caí, que clamé a Dios, estaba levantada, digo. Entonces una persona supo que yo conversamos mucho con una amiga y él estaba y dijo, casi te morí, te va. Pero bueno, digo, si me voy con Cristo, pero qué triste digo que nos pasara algo y no fuéramos, porque aquel digo que no obedece, que dice que creo en Dios pero no obedece los mandamientos del Señor, esa persona no va con el Señor. Él dijo, quiso decir que con que crea en Dios ya era salvo. Digo, no es así, sea la iglesia que sea, digo, si estás bien con Dios, partirás con Dios, si no, y no está, digo, te vas al otro lado. Y bueno, esa persona se fue. Pero digo, y ahí vemos la manifestación del Señor, amén, o el Señor, o un ángel ahí le tomó la mano y le levantó. Yo me acuerdo, yo le decía una vez a la hermana Eva, cuando iba cruzando sotos en las piedras, ¿no? Y se caía, pero cuando se caía se levantaba. Yo nació una niña, le digo, así como te caes te levantás, no. Y bueno, la persona que habla conmigo, que estamos hablando, no te pasó nada, ¿qué te pasó? Más cosas que parece que me enfermo yo, parece que me duele a mí. Digo, no me pasó nada, no sé qué me pasó, digo, no tengo ni idea. Dice, yo sentí, dice Rodolfo, dice, sentí un golpe, dice, no le dijiste a tu hijo, no, yo estoy bien, digo, estoy bien, gracias a Dios, estoy bien. Y dice, esta perra te quedó mirando, mamá, por el ser. Gloria a Dios. Pero le doy tanta gracias a Dios porque amén. ¿Será que el Señor se manifiesta, no? Me manifestaré a Él de tantas cosas, hermano, y muchas de esas cosas nos daremos cuenta cuando estemos en el reino de los cielos, amén. De cuántas cosas el Señor nos ha librado, de cuántas cosas el Señor nos ha guardado, amén. Gloria a Dios, porque Él se manifiesta a los que le aman. Y le dijo Judas, no el Iscariote. ¿Por qué no el Iscariote? Porque ya no está. Amén. Así que esta aclaración como que está de más, ¿no es cierto? Pero él quiso asegurarse, ¿no es cierto? Le dijo Judas, el otro Judas, no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces acá vemos, ¿no es cierto?, la mentalidad de sus discípulos, porque unos días antes el Señor ya había manifestado en la entrada triunfal a Jerusalén, y la gente le aplaudía y tiraba palmas delante de Él y le cantaban. Entonces eso fue una manifestación al mundo, ¿no? Entonces, entonces yo pensaba, y así es el Mesías, y va a venir a tomar control, y se va a sentar en el trono acá en Israel, ¿y cómo es que no se va a manifestar sobre los que le aman en el mundo? No entendía, ¿no es cierto? Gloria al Señor. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará,
Y mi Padre llamará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Aleluya. Porque ellos pensaban, ¿no es cierto?, que iba a ser una venida, ¿no es cierto?, triunfal y física del Señor. Pero acá el Señor dice, haremos morada en tu corazón, en mi corazón. El corazón de los hijos de Dios es donde hace morada el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras. Amén. Entonces, uno ahí tiene la respuesta, ¿no es cierto?, para ver aquellos que se dicen cristianos y tanta cosa, pero no guardan la palabra. Bueno, es porque no aman al Señor. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, no era cosa que el Señor inventó, sino que era del Padre. Amén. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué maravillosa, una de las labores del Espíritu Santo. Amén, ese Consolador, ese Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Y cuándo lo envió el Padre, el Espíritu Santo? En el día de Pentecostés. Amén, gloria al Señor. Y dice, Él os enseñará y os recordará todas las cosas. Porque ¿cuántas cosas, no es cierto?, el Señor les enseñó, pero faltaban otras más. Y nosotros siempre estamos carentes, nosotros siempre tenemos que aprender más, y queremos aprender más, y tenemos que aprender más. ¿Y quién es el Espíritu Santo? A veces es el mismo pasaje. Amén. Lo leemos y el Espíritu Santo nos muestra y lo entendemos, pero después lo leemos de vuelta y entendemos otra cosa, porque así es la obra del Espíritu Santo. Amén. Y dice también que recordará todo lo que yo os he dicho. Ellos habían escuchado por más de 3 años al Señor. ¿Cuántas cosas el Señor les había dicho? ¿Podían recordar en un momento todo? No, pero el Espíritu Santo en el momento apropiado te va a hacer recordar. Y así lo hace con cada uno de sus hijos. Amén. Para que el Espíritu Santo nos recuerde, nos dé palabra, tenemos que haber estado, ¿no es cierto?, leyendo la palabra, escuchando al Espíritu Santo. Porque a veces hay gente, ¿no es cierto?, que no lee la Biblia y dice, no, dice porque el Señor dice que abro la boca y él la llena. ¿De qué la va a llenar? De basura. Porque, ¿qué va a salir de su boca? Si no leyó, si no llenó su alma de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y acá le habla de ese legado tan precioso que es la paz. Amén. Era un momento muy difícil allí, amén, para hablarles de paz a esa gente. Amén. Uno se puede imaginar, era un alboroto allí en Jerusalén, ¿no es cierto? Los soldados, el rey Herodes, la gente, ¿no es cierto? Estaba todos atribulados. No se podía hablar de una paz, que hubiera paz allí. Ellos también estaban perturbados, estaban turbados. Pero ahí el Señor le dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Gloria al Señor. La paz de Dios tiene relación, amén, tiene relación, amén, con la relación que nosotros tenemos con Dios, hermano. Amén. Si tenemos relación con Dios, hay paz. Amén. Gloria a Dios. La paz descansa en Dios, no como el mundo la da. Amén. Porque ¿cómo es la paz que da el mundo? Es de corta duración. Muchas veces para dar paz usan armas, hacen guerra para procurar la paz, ¿no? Está relacionada a posesiones materiales. La gente piensa, bueno, si tengo mi casa, tengo mi auto, tengo sueldo, tengo paz. No está hablando de esa paz el Señor. Sí, Amalori. Yo hablaba a veces preguntaba y conversando, ¿no? Porque mucha gente vive turbada y usa el alcohol, la droga, para encontrar paz, ¿no es cierto? Y sabiendo que no la van a encontrar jamás, ¿no es cierto? Amén. Esa es la paz que el mundo ofrece, ¿no? La droga, el alcohol, piensan que allí van a encontrar. Esa no es la paz que da el Señor. Amén. Gloria al Señor. Por medio de las armas, como dije, ¿no es cierto? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da.
no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque hasta ese momento estaban turbados. Pero qué maravilloso, hermano, habrá sido ese momento cuando ellos, después vamos a ver, cuando ellos, amén, en ese aposento alto orando, ¿no? Y tal vez, yo pienso que estarían compartiendo la palabra, leyendo, porque dice allí, ¿no?, que cuando buscaron que ocupara el lugar de Judas, ¿no es cierto?, todo eso, ellos estarían compartiendo la palabra, y tal vez en algún momento ellos habrán recordado, el Señor nos prometió paz, y estaban orando y buscando al Señor, y qué precioso cuando el Espíritu Santo es derramado, ¿no es cierto?, y una de las cosas que da es la paz, amén. Y Pablo lo dice después, ¿no?, reconciliados pues con Dios, tenemos paz, amén. Cuando uno se reconcilia con el Señor, lo primero que viene en nuestras vidas es la paz, amén. Lo primero que viene es la paz, y eso es el testimonio, ¿no es cierto?, de la gente cuando entrega a Cristo. ¿Qué sentís? No sé, me siento livianita. Alguien decía que se entregó al Señor y salió y veía tan distinto hasta el pasto, los árboles, todo, ¿no? La paz que entró, ¿no es cierto?, por la comunión con Dios. Gracias. Aleluya. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Porque iba a venir el momento peor, amén, para ellos, iba a haber muerto a su Señor allí en la cruz. Pero ellos tenían que seguir creyendo. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y cuando dice viene el príncipe de este mundo, ¿a quién se está refiriendo? Al diablo, Satanás, ¿no es cierto? ¿Y a través de quién iba a venir el príncipe de este mundo? A través de Judas, amén, que le había entregado, y de todos aquellos que no amaban al Señor. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. El Padre le había mandado, ¿no es cierto?, a morir en la cruz para salvar a la humanidad. Entonces el mundo se iba a dar cuenta del amor, amén, del Hijo al Padre obedeciéndole. Y así también, ¿no es cierto?, el mundo tiene que darse cuenta, amén, del amor de sus hijos obedeciéndole. Y dice, levantaos, vamos de aquí. Como que todavía estaban allí de sobremesa, conversando, ¿no es cierto? Y el Señor le dice, levantaos, vamos de aquí. Pero hay como 2 o 3 capítulos más, amén, que es antes del Gólgota, el 15, el 16 y 17. No sabemos si estos 3 pasajes el Señor les fue hablando mientras iban de camino por las calles de Jerusalén, mientras iban rumbo al Gólgota, o sería como nosotros cuando estamos sentados conversando después de comer y dicen, bueno, me voy. Me voy. Y no nos vamos, ¿no es cierto? De repente pasó así, salía un tema y salía otro. Bueno, no sé qué pasó la cuestión, o iban, o se levantaron y se fueron rumbo al Gólgota, atravesando las calles de Jerusalén, bajando, ¿no es cierto?, el monte de Sión, aleluya, y llegando allí al Gólgota, él también le fue hablando y enseñando. Amén. Gloria al Señor. Dejamos para acá las preguntas. Del versículo 15 al 17. Cuando Jesús parte, enviará el Espíritu Santo. Versículo 18 al 21. Cuando Jesús parta, se manifestará a sus discípulos. Y versículo 22 al 24, respondiendo a la pregunta de Judas, no el Iscariote. Y punto C. Al partir Jesús, entrega los regalos del Espíritu Santo y su paz. El Jesús que está por partir, deja los regalos del Espíritu Santo y su paz. Versículo 28 y 29. Lo bueno de la partida de Jesús hacia el Padre. Y el 30 y 31. Jesús sigue adelante voluntariamente como alguien que es abrumado por Satanás. ¿Y las preguntas? La pregunta 1. ¿Quién es el Consolador? La pregunta 2. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el creyente? Según versículo 26. Y la pregunta 3. ¿Quién es el príncipe de este mundo? A mí que Dios siga diciendo.